Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy les traemos un tema que creemos que es esencial, que es importantísimo y que quizás es un poco malentendido o no usado en absoluto dentro de las grandes masas de los karatecas. Para discutir el tema tengo hoy conmigo, como siempre, a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge. Bueno, aquí estamos de vuelta con un tema que esperemos que aporte a la formación y el entrenamiento y a la motivación de los karatecas que nos siguen. Marcelo Salazar, Sensei, ya nos escribe, nos dice buenas tardes, Sensei Jorge Garibaldi, Sensei Jorge Navarro, saludos de Formosa, Argentina. Marcelo Sensei, saludos, gracias por estar, gracias siempre por estar apoyando. Antes de empezar a hablar del tema, quisiera hacer una aclaración, eh, porque utilizamos y utilizaremos. Marcelo dice, por fin pude volver al podcast. Sí, te extrañamos, qué suerte que estés de vuelta. Eh, vamos a utilizar conceptos y vamos a utilizar nombres que son específicos del karate y también que son generales y que son específicos de las artes chinas también, pero los vamos a utilizar desde el punto de vista metodológico, de lo que significan como metodología. No nos vamos a referir a la concepción específica que cada escuela o cada estilo pueda tener sobre este ejercicio. Claro. Eh, Así que esperemos que cuando hablamos de Kakie o hablamos de Tui Show o hablamos de empuje de manos, eh, la idea no es que cada uno mire dentro eh, de su bolsita de herramientas a ver si es la que tiene en su bolsita o si es igual a lo que se le dice en su escuela, sino que intente entrar en el tema de un punto de vista conceptual y metodológico y ver si se puede aplicar o si no se puede aplicar dentro de las prácticas que cada escuela tiene. ¿No, ¿No te parece, Sensei? Sí, porque nosotros lo que intentamos hacer ver en nuestra experiencia, como siempre decimos, es siempre nuestra experiencia, no sabemos cómo hacían los diferentes maestros, ni siquiera algunas veces los maestros de nuestra propia escuela, es intentar hacer ver que estos ejercicios son importantes y que trabajarlo aporta muchos beneficios a nuestro sistema. En este caso, como hablamos de karate, al sistema de karate. Yo que he tenido la suerte de practicar lo que se llama kakie, ¿no? El clásico kakie de las escuelas okinawenses o japonesas, y también el Tui Show, pues veo muchas similitudes conceptualmente hablando. Luego, a la hora de aplicar el ejercicio, hay muchos matices. Pero es que incluso yo que soy practicante de Kenjutsu, como la mayoría de la gente ya sabe, o de sable, hay un ejercicio muy específico que además existe en todas las escuelas de Kenjutsu, que no pertenece a una escuela y los demás, no, está normatizado ese ejercicio que le llamamos Nagare, nosotros en nuestra escuela le llamamos Nagare, que significa como continuo, donde se trabaja con el sable muy parecido al Tui Show, y tú lo has practicado conmigo, ¿no? Donde yo te hago un movimiento, tú absorbes, me lo devuelves, absorbe, si no es bien absorbido se chocan los sables, con lo cual tienes que absorber con el cuerpo, devolverlo, se crea una dinámica muy parecida a lo que serían las manos vacías. Y por eso decimos que, bueno, que el Tui Show es una metodología de trabajo que creemos que es universal, que no pertenece a ninguna escuela, aunque sí reconocemos que hay escuelas que la han practicado más y que tienen mayor experiencia con este tipo de ejercicio. Justamente, por eso creemos que una metodología universal que más o menos casi todas las escuelas lo tienen. Ahora, eh, Marcelo Salazar nos escribe, dice, mi origen es en el Shotokan y el Kakie directamente no existe. Eh, bueno, yo pienso que no solamente el Shotokan, yo provengo del Wado Ryu y tampoco existe en el Wado Ryu. Pero
originalmente existía en las escuelas de base, ¿no? En el karate original, por así decirlo. Nos escribe Oscar García, buenas noches a todos desde España. Buenas noches, Oscar, gracias por estar. Mario Bordón, Sensei, también está ahí, dice saludos raritos desde YouTube, atento, genial. Mario, Sensei, bienvenido. Bueno, pero entonces, ¿por qué decimos que el kakie o el empuje de manos es un ejercicio esencial? Obviamente por lo que aporta, ¿no? Por lo que aporta. En el caso de la experiencia que yo tengo dentro de las diferentes prácticas que antes he mencionado, aporta conexión. Es una de las cosas que aporta. ¿Cómo conectas tu cuerpo, tus articulaciones para responder a los diferentes movimientos que hace el oponente? Es decir, cómo dirige la fuerza, su fuerza o su energía hacia ti. Aporta también sensibilidad, que esto es muy importante incluso a nivel táctico. O sea, porque a veces los movimientos son tan rápidos a corta distancia que los ojos no lo ven, pero con que toques la mano ya sabes orientar, ¿no? Su energía. Sí, aparte digo, yo siempre les digo a mis alumnos, si por alguna razón de la vida tenés que elegir entre una sola faceta del karate para entrenar, no podés entrenar nada más que esta faceta, entrena empuje de manos. Claro. Ese es el elemento de entrenamiento, la metodología que más abarca y más profundamente llega y que hace la conexión entre el kata y el kumite, ¿no? Y estoy hablando desde el punto de vista funcional, por supuesto. Bajon Frederick nos escribe, excelente tema. Nosotros en el dojo estamos comenzando a implementarlo y este programa viene como anillo al dedo. Bueno, te felicito. Es un universo que te va a deslumbrar. Hay un montón para descubrir. Te envidio, realmente te envidio porque esa etapa de descubrimiento es fantástica. Marcelo Sensei escribe, pregunto, ¿su origen es del Wing Chun o más antiguo? No, más antiguo. El Wing Chun es un sistema relativamente moderno. Sí, además, el Wing Chun no hace exactamente lo que se llamaría empuje de mano. Hace un ejercicio que se llama Shi Sao, que es muy parecido. Yo lo conozco porque tengo un compañero, un amigo, es amigo que practica el Wing Chun con el que yo he trabajado algunas veces y es un poquito diferente. Yo diría que los ejercicios de Shi Sao estarían más cercanos quizás a Lirikumi, quizás, o al Sanshou. Seguro, pero juegan más o menos un poquito con algunos de los mismos conceptos, ¿no? Sí, los Pero conceptos son exactamente iguales, sí. yo pienso que para ir de lo general a lo particular, que sería quizás una buena idea hablar de qué es, con qué conceptos lidia, por decirlo de alguna forma, el, eh, Uh-huh. el caquillé o el empuje de manos, ¿no? Porque en realidad se trata de... Es un ejercicio, una metodología que tiene dos grandes fundamentos, ¿no? Que son la energía y la estructura. Y desde la forma más básica, la forma más avanzada, se trata justamente de cómo administrar la energía y la estructura propia y cómo manipular o tratar la energía y la estructura del oponente en movimiento, por supuesto, y cada vez en grados más complicados o en grados más cercanos a la realidad posible, ¿no? Eso Entonces, es. por eso es algo esencial, ¿no? ¿Qué te parece, Sensei? Sí, sí. Además, hay no es solo trabajar, empujar las manos quizás no describa en su totalidad lo que es el ejercicio, porque en Exactamente. realidad la mayoría de la gente principiante
cuando habla de empuje de manos se concentra en empujar con las manos. Sí. Y no ni mucho menos. Las manos simplemente son transmisoras o generadores de energía o conductores, ¿no?, de la energía del oponente. Entonces hay una serie de puntos que se establecen en la forma china que son aplicables, como que estamos hablando de principios universales, que son 5 conceptos. El primero es pegar. Pegar se refiere a la colocación de las manos con el otro. Puede ser una mano, 2 manos, etcétera, etcétera. Y las manos pueden estar colocadas en diferentes zonas, ¿no? Normalmente en las articulaciones. Se suele trabajar en la muñeca, en el codo o en raras ocasiones, pero también en el hombro. De forma que tú puedas conducir sin esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces, una vez que estás pegado, eso sirve para sentir la conexión con el otro y tu conexión propia. Si tus brazos están rígidos, por ejemplo, la conexión que siente con el otro no es correcta porque estás sintiendo tu musculatura. Claro, por eso creo que vale una Sí. aclaración ahí. Cuando Sensei está hablando de pegar, de adherir, está hablando de un ejercicio de percepción. Por eso dice que hay que estar recibiendo información a través de la parte del cuerpo que esté en conexión con el oponente. A eso nos referimos. Eso es. Entonces, una vez que estamos con esa sensación de estar pegado siempre al oponente, que él se intenta retirar, pero yo siempre mantengo la distancia con él, para eso sirve esa sensación de pegar, me ayuda a establecer una distancia de relación adecuada, que luego eso se puede trasladar al kata o al combate. Claro. Porque el otro siempre me va a atacar estando dentro de mi distancia, nunca me va a atacar desde lejos. Bueno, sí, te puede atacar desde lejos, ¿no? Pero cuando te ataca desde lejos porque estamos pensando en deportistas que te pueden hacer un mawashi o un ushiro mawashi, pero cuando se trata de trabajar en la defensa personal, normalmente el otro va a estar cerca de ti y cuando está cerca de ti es cuando te va a golpear. Entonces, esa colocación de los brazos, de estar pegado al otro, te va a dar una relación también espacial, ¿no? Claro, entonces se trata a nivel más básico, se trata de entrenar, de condicionar la mente para aprender a escuchar, para aprender a percibir a través del contacto físico, prescindir de la información visual, porque igual es demasiado lenta. Incluso yo sé que tú lo haces, nosotros lo hacemos en mi dojo, mucho hacemos el empuje de manos con los ojos cerrados. Ahora, Marcelo Sensei pregunto desde la ignorancia total, es algo que quiero aprender a implementar en el dojo también. Yo a los amigos argentinos les tengo un consejo. ¿Quieren aprender a hacer empuje de manos? En Argentina hay millones de expertos en empuje de manos. Son las mujeres, lo digo o sea, las personas que hacen la parte femenina en el baile del tango. Cuando se baila tango, la parte de la mujer es que ella reacciona y se adapta a lo que el varón decide hacer en el tango. Ellas son expertas en el Tui Show, en el Kakie, porque justamente esa es la percepción a la que se refería Pepe Sensei cuando habla de poder percibir la intención energética, estructural, técnica del oponente y adaptarse acorde. Ahora, hay distintas formas de adaptación, que a eso también vamos a centrar, pero el nivel más básico es decir, identificar el vector de energía y adaptarse a él. Dice Marcelo Sensei, dice, vamos a hacer tango entonces. Sí, pero tenés que hacer el rol de la mujer. No tenés que dirigir vos, tenés que dejar que el otro dirija. Un pequeño detalle antes de seguir, Jorge. Sí, en uno de los talleres que yo he dado en América, he estado leyendo antes sobre algunos aspectos de ese tipo. En Madrid, cuando trabajamos danza consciente, que lo he referido a alguna otra oportunidad, hacíamos ejercicios donde era llevado y otros ejercicios donde tú conducías. Y entonces, a lo mejor nos poníamos la espalda contra espalda, yo me iba moviendo y el otro tenía que pegarse, o la otra en este caso, depende,
Y entonces iba escuchando lo que yo iba, la información que le daba, yendo, me agachaba, me levantaba, iba para adelante y me seguía, ¿no? Todo muy flexible y muy móvil, muy elástico, ¿no? Y aquí entraría con lo que tú hablas de adherirse, ¿no? De estar adherido a los oponentes. Y estamos hablando de danza, ¿eh? O sea que Exactamente, exactamente. cuando Jorge dice lo del tango, sabe muy bien lo que está diciendo, que no es simplemente anecdótico. Es que es imprescindible para Lo de poder seguir bailar al también. otro, ¿no? Es que es otro de los Exactamente. puntos. Seguir. Yo voy para allá, mi energía te sigue. Yo voy para E- acá, mi energía va para acá. Exactamente. Y vamos, no te olvides de ese punto, porque después quiero explorar los Sí, aspectos tácticos de justamente ese principio. eso es. Nos escribe también René Cavieles, dice, saludos desde Asturias, España. Empuje de manos es una metodología originaria del Tai Chi Chuan y es válida para mejorar cualquier tipo de lucha sin armas. Sí, yo no sé si es solamente, si es realmente originario del Tai Chi, sé que es originario de los sistemas chinos. Se eh, basa en las 13 técnicas, mm, ¿vale? Pero normalmente se trabaja lo que decíamos antes, ¿no? Sobre las 4 fuerzas, ¿no? Que era rechazar, tirar, presionar y hundir. Entonces, el Tai Chi se basa en 8 principios, ¿no? 8 diagramas que también se habla y 5 principios. Entonces, esos son las 13. Entonces, yo no sé exactamente tampoco si es así exactamente, pero que el Tai Chi la ha perfeccionado, eso no cabe duda. Tiene montones de bueno, ejercicios. mi experiencia, mi primera experiencia con el empuje de manos es a través del Tai Chi. Eh, pero no podría asegurar dónde originó. Sé que tiene una raíz profunda en los sistemas chinos y creo que hay muchos sistemas chinos que utilizan algo parecido. Sí, yo según tengo entendido, cada escuela china, igual que tiene su propio Qigong, tiene su propio sistema de entender el Qigong. Aunque todos parten de los mismos principios, pero a la hora Eh, de expresarlo, los ejercicios son diferentes. Exactamente, exactamente. Los principios son comunes. Mm. Mario Sarazúa nos escribe, dice, saludos rápidos desde Canadá. Tema muy, pero muy interesante. Los escucho mañana. Bueno, mañana nos vemos en el podcast de Sensei. Eh, Marcelo Sensei dice, es como escuchar con el cuerpo, sentir al otro. Sí, esa es la base. La base necesaria para poder hacer empuje de manos es primero aprender a escuchar, a sentir con el cuerpo. Por eso, por ejemplo, el ejercicio que describía Pepe Sensei sobre la danza, yo lo hago con los principiantes, hago una versión muchísimo más fácil, de donde los hago poner el haishu, o sea, el antemano, ¿no? La parte anterior de la mano, cada uno contra su mano. Y uno dirige y el otro tiene que seguir, ¿no? Y entonces, como Hay un decías tú. ejercicio que nosotros usamos también, que viene del Aikido, que se llama Takudori. Takudori, Mm, Taku significa pulpo ujú, en japonés. Y entonces uno pone, también le llamamos el lazarillo, ¿no? ujú. Pero donde uno pone las palmas sobre las palmas del otro y Claro, cierra los ojos y uno dirige. Y entonces va moviendo los brazos de forma libre y el otro tiene que ir escuchando sin despegarse, usando los mismos principios que exactamente, él dice. Y después también con desplazamiento. O claro. sea, lo Pero, hacemos en estático y con desplazamiento. pero lo básico es no despegarse. O sea, que hay que. Exactamente. Y ahí eso lleva un poquito de adaptación porque uno tiende a, a exagerar el contacto y empieza ya a empujar, o sea que hay que aprender, hay que condicionar a la mente a ser perceptiva y a no imponer nada, ¿no? Si, por ejemplo, los principiantes siempre andan cansados en los hombros cuando hacen empuje de mano. ¿Por qué? Porque empujan. Y hay que hacer, al nivel de percepción, hay que hacer una clara diferenciación entre el yin y el yang, ¿no? O sea, Es un es un diálogo de diálogo, energía. exactamente. Eh, El ejemplo que yo pongo, si se me permite, cuando explico, sobre todo a los niños, ¿no? Que con los niños lo trabajo bastante porque es un trabajo muy, muy interesante. No lo llevo al terreno marcial, sino al terreno de relación, pero así empezamos. Entonces yo siempre digo, cuando el diálogo es correcto, si yo, si te estoy empujando con fuerza, te estoy gritando. claro. Entonces, yo te hablo, tú me escuchas y una vez que ya
me estás escuchando, que es otro de los puntos a tener en cuenta dentro de este tipo de ejercicio de empuje de mano. Entonces, cedo y ahora te devuelvo mi mensaje y tú escuchas. Es decir, yo escucho, tú hablas. Yo hablo, tú escuchas, ¿no? Entonces, es una conversación desde el punto de vista del contacto, de las energías. Si yo te mando más energía de la cuenta, entonces te estoy gritando. Tengo que equilibrar mi energía con la tuya. Es decir, mi diálogo y el tuyo deben de ir en la misma dirección, ¿no? Una vez estaba viendo a unos practicantes de Kali Esgrima que pelean con los palitos, ¿no? Sí. Haciendo algo que evidentemente era su versión del empuje de manos. En este caso vendría a ser el empuje de palos. Y, y la explicación que daban era casi exactamente la misma que acabas de dar tú. Lo único que decían es, yo te hago una pregunta Tú me das y tú me la respondes y después me haces tú una pregunta y después yo te la respondo. Y así, ¿no? O sea que por eso que es algo general. Nos escribe Gerardo Valve Sensei, dice, saludos a los queridos Sensei. En el karate de Okinawa hay dos claras visiones del Kakie, el del Goju Ryu y el del Suidi, que no se practica en todas las versiones del Shorin Ryu. El primero tiene una profunda tradición china, el segundo es una versión nativa que no hace hincapié en la fuerza, sino en otros conceptos perceptivos diferentes. La Makiwara y el Kakie son prácticas fundamentales. Abrazo grande. Gracias, Sensei, un abrazo para vos, gracias por venir. Sé que estás trabajando, pero espero que nos puedas escuchar y de vez en cuando meter Sí, cuchara. porque de lo que nosotros estamos hablando del empuje de mano, si se me permite usar ese término, es para no estar ahora que aquí, ahora tu show, ahora Nagare, sino que yo creo que es más fácilmente digerible, ¿no? Para el intelecto, por lo menos del mío, cuando se usan términos un poquito más generales. Hay una progresión desde lo más básico que podemos hablar hacia otros niveles. Y en ese punto se establecen un poco en la línea de Gerardo, se establecen dos niveles. Uno que va hacia la marcialidad y otro que va hacia el desarrollo interno, o sea, lo que se podría llamar la espiritualidad, ¿no? Donde los logros no se pretende que sea de ganar un combate, sino de un aspecto espiritual, ¿no? Quizás ahora no, si no se me permite un poquito para adelante, tengo un libro muy, muy bueno de un maestro que se llama Wang Femin, al que yo he estudiado a fondo, donde hace una metodología del empuje de mano desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y además trata, lo que he dicho antes, diferentes corrientes, ¿no? Y entonces explica el fondo real del empuje de mano. La base fundamental en lo que se inspira el empuje de mano y cuál es la línea a seguir. Esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, o bien podemos esperar más para adelante, no es muy largo, o si queréis, como viene a cuento, lo puedo leer, como tú veas, Jorge. Bueno, dale, lee nomás. Sí. Dice, este hombre, dice Wang Femin, dice, en el empuje de manos, las fuerzas de Peng, Lu, Xi y Han, es decir, lo que hemos dicho antes, de apartar o rechazar, tirar, presionar y clavar, ¿no? Hundir, en este caso hundir, que son diferentes formas que está establecida en los katas de karate están, pero en los katas de tai chi están muy, muy, muy claramente expuestos, ¿no? Y si uno conoce un poquito de la escuela china, te das cuenta que también existen en las escuelas de karate, ¿no? Dice, se conoce también como las 4 fuerzas principales. Es importante durante la práctica entender todas y cada una de ellas, realizarlas de manera correcta y trabajarlas a conciencia. Una vez que nos hayamos familiarizado con las posturas, podemos de manera progresiva comprender las diferentes características de cada una de las fuerzas mediante la práctica del empuje de manos. Es decir, el empuje de manos lo que hace es una herramienta que te ayuda a encontrar esas líneas de fuerza, o es lo que hablamos antes, ¿no? En este caso habla de 4, pero se pueden trabajar más, ¿no? Dice, a este nivel se le conoce como escucha y comprensión de la potencia interna. Dentro de las técnicas del empuje de manos, este nivel de habilidad marcial tan preciso
es a su vez uno de los más difíciles de alcanzar. Una vez que hemos dominado la escucha y la comprensión de la potencia interna, seguiremos profundizando hasta llegar a niveles superiores, de tal manera que cuando más practiquemos, más precisa será nuestra habilidad. Al final, tras una práctica asidua, podremos alcanzar niveles de habilidad superiores en las que podemos vencer un atacante con 500 gramos, o sea, con 500 kilos, con 125 gramos. Es decir, si yo domino esta forma de trabajar, el empuje de mano, si el otro es muy fuerte, da igual, porque yo voy a conducir su energía. Y a eso se refiere con dominar, ¿no? Una fuerza de 500 kilos con 125 gramos. Dice, actuar según nuestra propia voluntad y llegar a entender las ideas del contrario. El contrario no me conoce, pero yo sí conozco al contrario. Aquí hablo de un elemento táctico, ¿no? O sea, cuando tú tienes gran dominio, el otro quiere hacer cosas porque tiene como automatismo y tú estás escuchando y lo vas conduciendo. Da igual un poquito con quién te ponga, ¿no? Dice, los conceptos de escucha y comprensión de la fuerza son la base fundamental del empuje de manos y la clave principal para lograr vencer el ataque del contrario. Para llegar a comprender la fuerza es necesario primero saber escuchar. Por tanto, la escucha es la primera habilidad que se debe desarrollar durante la práctica del empuje de mano. Tú ya lo habías referido antes, ¿no? Dice, ya me queda poco, ¿vale? Cuando se habla de escuchar la fuerza o potencia interna, no nos referimos, esto es obvio, pero lo pone, no nos referimos a utilizar el oído para escuchar la fuerza, sino que se trata de utilizar el sistema nervioso central para desarrollar una sensibilidad tal que podamos percibir qué tipo de fuerza emplea el contrario durante el empuje. Para ello es necesaria una suavidad y relajación que se desarrolla tras una práctica intensiva. Claro. Digo, yo pienso que hay, acá Oscar Sensei, Oscar García de España hace un comentario que se Sí. refiere, eh, mm, digo, no me parece que sea productivo atacar la práctica de alguien o de alguna escuela. Por eso no quiero no quiero entrar en esa vía. Lo que sí me parece que se desprende del texto y que para mí, en mi práctica, en mi estudio, en el tatami de mi dojo, eh, lo vivo a diario, es que tiene que haber como bien lo dice el texto, tiene que haber una capacidad de percepción, de relajamiento, de alternación entre el yin y el yang, de entrenar, como muy bien lo dice el texto, el sistema nervioso a no recibir fuerza con fuerza, a no tensarse al recibir fuerza, al contrario, a relajarse ante la fuerza, a crear vacíos, porque el enemigo siempre necesita llenura para poder atacarnos con Oposición, sí. llenura. Necesita la oposición para poder... entonces, si uno le brinda vacío donde él necesita llenura, se lo vence. Lo mismo, el enemigo necesita vacíos para crear su llenura. Si nosotros llenamos esos vacíos, también lo podemos vencer, más allá de la fuerza que tenga. Entonces, el empuje de manos es una herramienta que nos permite explorar estos ámbitos. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Oscar García Sensei, en que la tensión, eh, especialmente la tensión en el recibimiento, o sea, donde tiene que haber yin, no tiene que haber yang, o sea, o por lo menos tiene que minimizarse el yang. Entonces, si uno llena donde tiene que estar vacío, es contraproducente. Pero Hay aparte que otras. la energía que percibe, si tienes una tensión excesiva, tu nivel de captar la información que el otro te da es menor, es a nivel de Claro, pie. es que yo Mientras que no si estás puedo. relajando, es a nivel de sistema nervioso, que es lo que habla. Por eso dice que es necesario estar hablado, ¿no? Estar Claro, relajado. es que uno no puede escuchar si está gritando, Claro. ¿no? Para que se me están yendo los comentarios. Darío Perla, sensei, que es de España también y que es de Uechi Ryu, dice:
Buenas noches. Veo el Kaikie como una forma de normalizar el conflicto con el adversario. Es importante perder ese miedo que tenemos y entender el contacto como algo natural e inevitable. Saludos. Por supuesto, para mí Sí, incluso el aspecto no solamente psicológico, inevitable. el aspecto psicológico que no lo hemos tratado todavía, no sé si lo trataremos, pero es importante. Una de las cosas que ocurre cuando alguien empieza a trabajar Twitch Show al principio, empuje de mano, es que cuando le pones tu brazo sobre él, lo primero que hace es tensarse. Hay un rechazo. Es como, ¡ay! ¿No? Entra en conflicto, entra en lucha. Mm. Y claro, cuando a través de la práctica, de forma además generalizada, decía, normalmente, si cuando alguien no hace eso es porque ha practicado, además es un experto. Hasta que aprende de cuando tú contactas con él, el otro se relaja. En ese proceso interviene también, bueno, el aspecto psicológico, ¿no? De cómo recibo el contacto del otro. Si lo recibo como una oposición, una energía que me va, que me agrede o que me invade, o simplemente como una energía que viene, que yo la absorbo y a partir de ahí la manejo, ¿no? O sea, el Claro. primer contacto es muy, muy importante. Por eso, de hecho, después del saludo se dan los pasitos y nos colocamos, como pasa en Kenjutsu, ¿no? Como si desenvainara el sable, lo tocas. Y a partir de que tocas el sable del otro, ya percibes mucha información. Por eso quería comentar lo que decía Darío Perla Sensei, en que no solamente es algo, el contacto no solamente es algo inevitable, para mí es algo necesario, ¿no? O sea, para recibir esa información. Este, también nos escribe Martín Fernández Rincón Sensei, que tiene su canal de YouTube, que siempre les hago recordar, Formality and Reality KCH, que esta vez sale con una recensión de un libro esencial del karate, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, cuando tengo un momentito lo voy a buscar y traigo el libro, pero que es un libro esencial que ya está agotado, se puede comprar usado. Yo compré hace como 5 o 6 años, lo compré usado, y me gasté un dineral. Bueno, él nos escribe y dice: buenas noches desde España. Mi práctica de Shotokan incluye Kakie y Goju Undo desde que a finales de los 80 lo aprendiera durante varios veranos de un maestro de Goju de Okinawa que veraneaba donde mi familia y practicamos juntos. Gran trabajo de sensibilidad, percepción y equilibrio de la sinergia corporal y mental. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Quería más o menos bajar un poquito la pelota al piso y empezar a hablar un poquito más en concreto, así la gente que no sabe del empuje de manos, eh, más o menos puede hacerse una idea. Oscar García nos escribe: si se tensa, ya ha perdido. Justamente. Eh, en todo caso, es un entrenamiento en el que sus fases iniciales hay que dejar trabajar al otro y evitar rigidez. eh, Sí, justamente en las fases iniciales se trata más de un entrenamiento de qué no hacer, ¿no? También. Pero bueno, al nivel básico, normalmente se empieza de forma estática, parado uno enfrente del otro, ¿no? Eso es. Para no para no darle demasiada información al cerebro con qué trabajar, ¿no? O sea, porque ya hay mucha información para manejar al mismo tiempo cuando se Sí, quiere se hacer. aprende a alinear las articulaciones, con qué parte de la mano se empuja, cómo cambio el movimiento. En este caso, yo no conozco en profundidad las escuelas okinawenses, aunque sí he trabajado con gente de Goju también, que creo que de los estilos de karate son pioneros, ¿no? O por lo menos de los que más he practicado esta forma. Entonces, la forma que yo he trabajado con las escuelas chinas son lo que se llaman las tres esferas. Hay un movimiento que es circular en horizontal, un movimiento que es circular en vertical y lo que se llama el 8, que es una forma de trabajar la diferente. Y se trabaja en estático, incluso de pie, o sea, en Shisentai. Entonces, se trabaja también sobre una mano y sobre las dos. Una mano de contacto y las dos de contacto. Bueno, Ese es un ejercicio muy básico. nosotros trabajamos diferente. Nosotros Mm. realmente lo que hacemos es una adaptación de los conceptos chinos a,
al vocabulario técnico del karate. Del Entonces, karate, sí. sí, entonces nuestro empuje de manos tiene como base los 4 ukes básicos del karate: Yodan uke, Soto uke, Uchi uke, Gedan barai. Eh, y utilizamos esos 4 como plataforma de aprendizaje para hacerlo, ¿no? Entonces, Nosotros el primer ejercicio que normalmente empuja con Taicho, lo que se llama Taicho, te lo hemos trabajado también con los puños cerrados y da una sensación de orientación de la fuerza. Sí, sí, los, los ejercicios son tan variados como uno quiera que sean. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que es como que es abierto, es una cosa, no es hermética como puede pasar a lo mejor en otro ejercicio, que no, que ahí te puede salir tranquilamente. Si sigue los principios, tiene una gran variedad. Justamente. Ahora me acaba de escribir Martín Fernández Rincón Sensei para recordarme el nombre del libro. Y el nombre del libro es, le voy a poner aquí un segundito para que puedan, no se lo pierdan, es se llama Hiden Karate, el Bunkai verdadero para Heian Kata y Nai Hanchi. Se los recomiendo, especialmente a la gente que viene de la tradición de Shotokan. Eh, es un libro con mucha información. Yo hablé de este libro en uno de los podcasts iniciales, en el 1 o en el 2 o en el 3, una cosa así. Lo recomiendo de todo corazón porque abre puertas dentro del karate japonés que si no pueden seguir cerradas. Así que recomiendo que vayan a ver lo que dice Sensei sobre este libro. Pero hoy estamos hablando sobre el Kaki en el karate, el empuje de manos como metodología esencial. Nos escribe Santiago, dice: buenas tardes, estimados. Gran tema el Kakie. En lo personal, mi sistema es el Goju. Existen varios tipos de Kakie. Lamentablemente, el que hace Morio Gigaona es el que tuvo mayor prensa. Eh, em, Marcelo, te mando el nombre del libro por privado después, ¿ok? No me da la cabeza para hacer tantas cosas a la vez. Por eso no quería nombrar nombres ni metodologías. Se puede estar más o menos a favor o en contra de lo que una escuela puede estar haciendo. Eh, lo importante es lo que uno hace, no lo que hagan otros. Así que los insto a concentrarse en lo positivo de lo que se hace y las diferencias que cada uno tenga con una escuela. Quiero decir que cada escuela tiene una lógica detrás de lo que hace y que no vamos a ganar mucho discutiendo sobre las diferencias, pero sí podemos, aparte creo que la gran mayoría de los karatecas no hacen kaki, entonces el interés de hoy es más que nada eh, ayudarlos eh, a poder incorporar, sea cual sea su escuela y su estilo, a incorporar estos conceptos dentro de su práctica. El kakie, Marcelo Sensei dice: creo por lo que escucho que hay diferentes kakie, pero el concepto es el mismo. O sea, los conceptos son bastante fijos, lo que hay infinitas maneras de adaptarlo, ¿no? De llevarlo, de estudiarlo y de explorarlo. Seguro, cuanto más capacidad se tiene, más avanzado es el estudio que uno hace, ¿no? Claro, porque al Eh, principio, como hemos dicho antes, lo que predomina es el movimiento de brazo, pero realmente tú tienes que aprender a disociar todo el cuerpo. Recuerdo nuestro maestro que decía, al principio los principiantes tienen solamente dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Seguro. Entonces, a veces se está tan rígido, se está tan tieso, que cuando te empuja arriba, te empuja entero. Y uno tiene que aprender que cuando te empuja arriba, no afecte al tren inferior. Si alguien te toca las piernas, no afecte al tren superior. Luego, cuando tenga más nivel dentro del empuje de mano, ya lo puedes dividir en cuatro partes. La de arriba, la de abajo, la izquierda y la derecha. Entonces, cuando a mí alguien me empuja una parte, solo sé de esa parte. Mm. No voy como un bloque. De hecho, hay un ejercicio donde se empuja, te pega la mano en el pecho y cuando te empuja tú absorbe esa energía en forma de esquiva. Eso para la esquiva es estupendo.
después decía, ahora en 16 partes, ahora en 36 partes, ahora, ¿no? Es decir, hay una progresión de cómo yo percibo la energía. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser atacado siempre a un solo punto, ni empujado a un solo punto. Entonces hay que aprender a disociar todas las partes que se puedan. Y entonces hay ejercicios específicos para trabajar en esa línea. Por eso lo importante es ver cómo se puede incorporar dentro de la práctica que uno ya tiene, ¿no? Entonces, podemos empezar se empieza por lo estático. Yo a mis alumnos siempre a los principiantes, les hago hacer un empuje y pueden responder con una técnica de absorción, nada más. Como digo, una de los cuatro uke básicos de karate. De los cuatro. Entonces le digo, puedes nada más que utilizar el soto uke o uchi uke. Y el empuje siempre va al centro. Bueno, y eso se alterna hasta que después se van incorporando más. Después se puede hacer, y esto ya sí resembla un poquito más los estilos chinos, donde se empieza a hacer con cambio de peso, ¿no? Se va de un kokutsudachi a un Balanceo, sí. senbutsudachi, podría decírselo, ¿no? Y después el otro paso, el otro nivel, a nivel de trabajo de pies, es donde se trabaja con los pies libres, ¿no? Se trabaja según lo que requiera el empuje, lo que requiera la absorción de energía, los ángulos a dar, etcétera, etcétera. Y hay que matizar que no hay posiciones fijas ahí, sino que el cuerpo Claro. se adapta constantemente. Es una forma, es una estructura posicional flexible que se adapta No hay, constantemente. no hay momentos sin movimiento, ¿no? Es un De hecho, fluir. una de las cosas que se trabajan es el que está un poco prohibido, aunque con matices, es que el doble peso, o sea, que el peso esté repartido o muerto, ¿no? Constantemente está en un lado o en otro. Exactamente. Siempre yin-yang, tanto Siempre a y ya. nivel estructural y energético propio como el del oponente, ¿no? Se mantiene la distancia, la presión, solo que en movimiento, ¿no? Claro. Y después también hay que hacer una diferenciación en la utilización de las manos, ¿no? Al principio se absorbe con una mano y se empuja con una mano. Después se pueden empezar a utilizar las dos manos en conjunto, ¿no? Por ejemplo, nosotros le decimos el pase de mano, por ejemplo, donde viene un empuje y se empieza la absorción con una mano y se pasa esa estructura de esa energía a la otra. Cambio de mano. Yo, por Seguro. ejemplo, descubrí, cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicio, era cinturón verde. Mm, Y entonces estábamos haciendo, como es lógico en las escuelas japonesas, trabajando mucho sobre el sandan, Pinan Sandan o Heian Sandan. Y en primer movimiento, donde después la defensa Ushu, que se hace el doble movimiento, mm, nosotros éramos 1, 2, 3, ¿no? mm, Pero no había un espacio de transición de cambio de mm. manos, ¿no? Y trabajando tú y yo un día en ese cambio de mano, digo, uy, si esto es lo del Sandan, ¿no? Seguro. O de Es una de Basai, las etcétera, concepciones. etcétera. Eso, ese cambio de mano, y lo que hace es cambiar el ángulo de energía del otro, y entonces cambias de posición, es decir, posicionamiento. Y entonces ahí tenemos también que se trabaja los ángulos de control, ¿no? Porque al Mm. cambiar, lo que hago es cambiarle el ángulo de control al oponente, para que él tenga que estar constantemente moviéndose y no en un punto fijo. Por eso, después digo, se ramifica un montón, ¿no? Pero Sí. para no enturbiarle las aguas a la gente que no conoce esto, les digo, primero con una mano, después con dos manos asociadas, ¿no? Y después con dos manos disasociadas, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, en los sistemas chinos se habla mucho de tragar y escupir. Uh-huh. Puede ser al principio, cuando estamos trabajando con una mano o con dos manos asociadas, primero tragamos y después escupimos, ¿no? Es como gono-sen, ¿no? Cuando podemos trabajar con las manos disasociadas, pueden ser tragar y escupir a la misma vez, o sea que se absorbe con un lado y se da con el otro. Eh, Después también se puede decir que, ahora, antes de seguir, quiero decir que lo que estoy diciendo, las divisiones que estamos haciendo, las divisiones conceptuales que estamos dando, son un poquito arbitrarias, porque
en realidad después esto se mezcla en un sinfín de formas que dan un montón de variantes. Por ejemplo, en mi dojo variamos mucho. Por ejemplo, yo le puedo dar a un alumno decirle, tu objetivo es estar estático y no ser presionado fuera de tu posición. Y al otro le digo, y tu objetivo es ser dinámico, libre de trabajo, libre de pasos y sacarlo de su posición. ¿No? Por ejemplo. O sea que se pueden empezar a mezclar los elementos para variar la práctica y para darle Claro. más nivel, ¿no? También los cambios de ritmo se pueden tener en cuenta. Bueno, sí, Tranquilo y de momento cambia el ritmo para que el otro reaccione sin tensión, sino que sigas con ese mismo punto de relajación. Ya exactamente. cada uno, la metodología que usa es tan infinita como posiblemente la que usa en karate. Claro. Si alguien vio el videíto que yo hice de promoción del episodio de hoy, ven cómo empiezo con un nivel bien básico y en Y le poquitos vas segundos aumentando. voy aumentando y terminamos donde le cambio de ritmo, le cambio de dirección, le cambio de ángulo. Hay que decir que Nicolai, mi alumno, respondió muy bien. A otra gente termina destruida con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, Mario Mordón nos escribe, lo positivo del Kakie que puede ser usado como se necesite teniendo en cuenta los conceptos debería ser así con el resto del karate. Yo pienso que el karate bien entendido es así, lo que pasa es que tenemos un sinfín de cosas dentro del karate que nos pueden embarrar la cancha sí, cuando hablamos de un karate funcional, ¿no? Marcelo Sensei nos escribe, el video está espectacular, quiero llegar a ese nivel, se nota la habilidad del alumno. Bueno, hay que trabajar, es fácil, si se hace paso a paso se llega, ¿no? Santiago nos escribe, dice, el motivo por el cual cada vez se practica menos el Kakie en el karate actual puede ser por su notoria influencia china. Desconozco si los japoneses ya tenían algo así. La verdad que no sé, me parece que es algo que no concuerda muy bien con el karate, el kumite deportivo, el shiai kumite, el duelo a distancia, que tan común es con... Nosotros, nosotros en Shotokai, cuando yo hacía Shotokai, nosotros practicamos habitualmente Tui Show, pero por una causa casi anecdótica, era porque el maestro Gami, el fundador de la escuela, el creador de la escuela Shotokai, él visitaba mucho China y practicaba con maestros chinos porque él decía que había que buscar el origen de las escuelas de Shorin. Dentro de la línea Shotokan, lo sabrán los que hacen Shotokan, y Shotokai es igual, están Shorin y Shorei. Tiene dos líneas. Supuestamente hay dos líneas de trabajo. Entonces, dentro de la línea Shorin, Shorin es como templo, ¿no? Como que viene de Shorinji, ¿no? Del templo de Xi'an, por lo menos, ¿no? De los templos Shaolin. Entonces, había tenido mucha relación con las escuelas chinas, y entonces los ejercicios de Tui Shou son muy practicados en Shotokai. Y es una escuela japonesa, quiero decir, pero es porque el maestro de Gami practicaba eso por su cuenta. No, no creo que sea por el origen chino concretamente que otras escuelas no lo hagan, sino porque cada uno tendrá sus motivos. Porque hoy día cada vez hay más gente que lo hace. El que aquí lo trabaja más gente. Sí, realmente digo, creo que ni yo ni tú, Sensei, somos históricos del karate. Realmente es difícil responder a preguntas sobre cuáles son los orígenes, ¿no? Lo que sí importa es pensar que el karate siempre, históricamente, ha sido un sistema ecléctico, o sea, que ha agarrado lo que ha visto, o sea, las historias de Kuyanku, de Chinto, de Anand, todo eso, nos dice que los maestros de antaño agarraban lo que funcionaba y lo incorporaban a su práctica. O sea, y creo que esto que estamos hablando hoy, el empuje de manos, es una herramienta que algunas escuelas la usan, otras no, pero que es una herramienta de extremado valor. Es una muy buena herramienta y se la recomendamos a todos los karatecas. Eh, Ahora, ¿por qué se usa más o menos? Realmente yo no tengo respuesta y bueno, no sé. Luciano Ubiña nos escribe y dice, buenas tardes. Como siempre es un placer escucharlos. Esta práctica de la cual están hablando es como los movimientos que vemos en las películas de un maestro de Wing Chun.
Mira, Luciano, lo mejor que puedo hacer es referirte al video que puse hoy, que es de 30 segundos. Los podés ver en el Instagram de Podcast Dojo o en el Instagram de, de Sekishin Karate de YouTube. Lo podés ver también en el Facebook, en mi Facebook personal. Y te puede dar una idea de qué es lo que estamos hablando. No me animo a decirte que sí, porque realmente no sé lo que has visto en películas. Así que me refiero a te mando a ese video, que no sea el mejor del mundo, pero por lo menos para que te des una idea de qué es lo que estamos hablando. Hay que tener en cuenta también que si te vas a los vídeos que aparecen de los chinos, hay un Tai Chi, o sea, hay un Tai Chi también institucionalizado, donde hay una serie de katas que lo practican, lo perfeccionan y demás. Y después hay otro tipo de Tai Chi un poquito más profundo, donde la línea a seguir casa más con los karatecas, digamos, porque como dice Jorge, puede utilizar el sistema marcial o el sistema técnico del karate. Mientras que este tipo de kata tan preestablecido tienen, bueno, parten de Tai Chi. Si es el Tai Chi trabajado en pareja, ¿no? O sea, hay mucha variedad, hay que buscar un poquito, pero hay información. Oscar García hace la acotación de que hay ejercicios de pierna, es verdad, hay ejercicios de pierna. De los cuales yo no soy muy partidario, porque me parece que entregan demasiada estructura. Pero existen ejercicios de piernas dentro del empuje de manos. Hay empuje de piernas también. Eh, eh, Dice Marcelo Sensei, dice, esa fue la primera sensación que tuve, que es el otro lado del karate deportivo. El tema es que cada vez entiendo que el karate deportivo enseña muy poco sobre el karate verdadero. Había visto movimientos así, pero siempre pensé que era algo de Kung Fu o Wushu. Hasta que te conocí, Sensei Jorge, y vi tus videos. Pensaba que eso no era del karate. Yo entiendo ese pensamiento, pero como digo, el karate es ecléctico. Si sirve, lo usa, y si no sirve, no lo usa. Y no se usa dentro del karate deportivo porque no aporta nada a la práctica del karate deportivo, ¿no? Esto aporta... no vi la película Ip Man, Luciano, así que disculpa. Sí, Isman, lo que hablamos antes, sí, es parecido, es Shisao. Los Sí, conceptos son iguales, pero los objetivos al final son diferentes. sí. Es más de presión, de controlar las articulaciones para que el otro no te ataque. Es un control sobre la presión del otro para que no se mueva. Y el twitch show o el empuje de mano es un diálogo, es diferente. Tú me das energía, yo escucho, te conduzco, te controlo. Aunque también existe, evidentemente, el control sobre las articulaciones e incluso proyecciones y barrido al final, cuando ya se pasa a la fase marcial. Pero las fases primarias son diferentes. Yo lo sé porque el ataque de codo, por ejemplo, el cambio de mano y ataque de codos, que se utiliza también en algunas escuelas, en algunas formas de Twitch show preestablecido, aparece mucho más tarde en el Twitch show. En el Kaki no lo sé si existe esa parte, pero aparece muy pronto en el Wing Chun. El Wing Chun. Sí, pero mejor digo, no somos practicantes de Wing Chun, así que digo, no queremos entrar en esa, Claro. pero lo que sí es interesante es que desde al principio y durante mucho tiempo, el empuje de manos es un ejercicio de cooperación. Eso es importante recordarlo. Estamos brindando energía para que el compañero trabaje con ella, y lo mismo hacemos al recibir. Durante mucho tiempo es cooperación. Refiriéndome nuevamente al videito que puse hoy, los últimos 5 o 6 segundos verán que no es de cooperación, pero intenté en 30 segundos hacer una progresión desde la base hasta una forma más avanzada para mostrar. Sí, de hecho ya lo hemos dicho antes, ¿no? Los 5 principios básicos del Twitch show, los que tienes que trabajar siempre, son pegar, conectar, adherir, seguir,
al oponente y escuchar. Si quieres se puede cambiar el orden, pero eso Por eso, básicamente. podríamos decir, yo realmente que no me inspiro en las escuelas chinas, pero no me dejo limitar por ellas, Claro. ¿no? Pero pienso que esos 5 son los, o sea, conectar, adherir, seguir, escuchar y redirigir eh, es importantísimo eh, para, como los conceptos básicos del empuje de manos. A nivel táctico se pueden trabajar un sinfín. Eh, sí, Sensei Marcelo, por eso, si te fijas en el video, cuando hablo, digo acercándose al Kake Dameshi, pero sin llegar a él. O sea, acercándose a una etapa confrontativa, pero sin llegar a una etapa confrontativa, ¿no? Eh, eh, Digo, a nivel táctico se pueden haber un sinfín de trabajos. Yo sé que tú trabajas, el otro día pusiste unos videos también, vos también, Sensei. No sé dónde los colgaste, si los colgaste en Karate Yusuke Kyukai o si solo en la página de Kobukan. No, no recuerdo. Creo que también Karate Jutsu. No, no recuerdo, pero bueno, Eh, están por ahí. que ahí se Mm. ve dónde trabajan, empezando de una forma estática y después siendo de una forma dinámica y terminando incluso con luxaciones y proyecciones, Eso ¿no? es. Pero yo podría decir que la base táctica eh, con la que se trabaja, o sea, lo más básico es la supremacía estructural, territorial y energética. O sea que es preservar mi estructura y romper la del oponente, preservar mi energía y redirigir la del oponente en cuestión que él pierda el control sobre ella, ¿no? Eh, y eso se puede utilizar, se puede lograr con un sinfín de formas. Se puede hacer a través de las manos, a través del trabajo que hablaba Sensei, de el separar las partes del cuerpo para absorber la energía que te vienen y poder redirigirla. Puede ser a través de luxaciones, de lo que sea, ¿no? Hay un, Este, un contexto cooperativo necesario, ¿no? Dentro de exactamente. la práctica de tu show, pero luego, si dominas dominarlo todo es complicado, ya os lo digo por antelación, ¿no? Y además es más fácil cuando el otro también tiene cierta habilidad, porque el nivel de diálogo es necesario. Y entonces, cuando uno dialoga menos, pues es más complicado usar estos conceptos, ¿no? Y entonces estos elementos son utilizables fuera del contexto puramente del Tui Show. Yo tengo la experiencia, por ejemplo. Claro. Yo en karate me ha pasado. A lo mejor el otro se agarra a ti, le echas el peso de las manos, te adhieres, el otro se quiere mover y es como si no pudiera, ¿no? Pero, por ejemplo, en boxeo también me ha pasado. Nosotros usamos guantes y casco, ¿no? Entonces, con los guantes no puedes agarrar, no puedes sujetar al oponente, evidentemente. Lo puedes abrazar, y demás, pero no, lo que es un agarre puro y duro, no, porque no tiene dedos, ¿no? Mm. Entonces, encontrarme a lo mejor en las cuerdas o el otro en las cuerdas y yo echar mi peso sobre él, los brazos, y el otro no puede moverse y decirme, me estás agarrando. Mm. Tener la sensación de que yo lo estaba agarrando, que me decía, no me agarre que no va a agarrar. Y era simplemente mi colocación, esa sensación de adherirse y el otro lo inmovilizaba. Es decir, que aunque parezca que se está utilizando simplemente un contexto cooperativo, el salto hacia también al contacto se hace de forma más o menos fácil, ¿eh? O sea, porque es una habilidad, porque no es técnica, es Esa una habilidad habilidad. que adquieres. Y esa habilidad es como el equilibrio. Si tú tienes equilibrio solamente cuando el terreno es llano, entonces no tienes equilibrio. Porque en el momento que cambia de terreno, te desequilibras, te caes. Entonces, si el equilibrio es un concepto, un principio universal, ocurre lo mismo con esto.
esa sensación de adherirte está presente más allá del contexto del Twitch show, ¿no? Es porque son atributos marciales, son Eso es. capacidades necesarias para poder ser un artista marcial. Entonces, son fácilmente pues, operativas. Por ejemplo, en mi dojo tenemos como todo el mundo ya a esta altura debe saber, que el Wado Ryu tiene una beta muy grande del Yoshin Ryu Jiu-Jitsu. O sea, es un koryu, es un arte marcial clásico japonés. Entonces tenemos una cartoteca técnica lleno de proyecciones, de luxaciones, de caídas, etc. Y uno de los ejercicios que nosotros hacemos para hacer operacional este tipo de atributos marciales es un ejercicio que le llamamos el pescado muerto. ¿Por qué el pescado muerto? Porque alguna vez agarran un pescado muerto, lo agarran de la cola y el pescado queda flácido, ¿no? Entonces, uno tiene que ser activo y por todos los medios lograr hacer algún tipo de derribo, de proyección, que haga que el otro caiga al piso. Puede ser barridos, puede ser llaves, pueden ser lo que sea. Puede ser de judo, de jiu-jitsu, lo que sea. Y el trabajo del otro, el objetivo del otro es a través de la nulificación energética, impedirle tirarlo. Entonces, cuando el otro empuja, uno cede, y cuando el otro tira, uno va, si uno lo hace de acuerdo a la energía que recibe, es imposible tirarte. Porque para poder tirarte necesita el anclaje energético estructural. Si se le niega eso, no te pueden tirar. Y bueno, es una forma muy operativa de tratar con las cosas que se aprenden en el tuyo. Sí, con las formas de golpe pasa lo mismo, Jorge. Nosotros tenemos un Claro. ejercicio donde uno, por ejemplo, abre una mano y yo coloco el puño ahí. Mi puño, por ejemplo, derecho cerrado y su mano izquierda abierta sobre mi dorso. Y al revés, ¿no? Su puño derecho y mi mano abierta. Y entonces intentamos golpear ahí y constantemente tenemos que estar moviendo, encontrar el momento para hacer suki, ¿no? Por ejemplo, con un brazo o con otro. Y entonces el otro está constantemente, no es quitar del medio, sino es absorber con el cuerpo. Absorbo la distancia, le empujo, cambio. Y ahí también las piernas se liberan y en cualquier momento puedo también lanzar una patada, ¿no? Y entonces el otro, sin despegar sus manos, pues también lo que hace es absorber esa técnica de pierna, ¿no? Y es muy, muy interesante porque estás controlando al otro también en sus atemis, ¿no? No solamente en lo que tú decías de proyecciones, ¿no? Hay infinidad de ejercicios, infinidad. Las ramificaciones operativas, o sea, las capacidades que da el empuje de manos o el kakie son infinitas y son directas. O sea que yo exhorto a todo el mundo a empezar a explorar este mundo, este universo, porque les va a dar capacidades tácticas inmediatas. Y bueno, se puede trabajar una vez que se tienen las bases. Yo por eso no recomiendo salir del karate para aprender esto. Esto se puede hacer como lo hacemos en mi dojo, fácilmente dentro de la estructura técnica de cualquier dojo. Con las técnicas de base de karate se puede llegar a hacer este tipo de trabajo sin problema. Marcelo Sensei se tiene que ir. Buenas noches, Sensei. Escuchanos mañana por el podcast, ¿ok? Un abrazo. Gracias por haber estado. Adiós. Este, y creo que es importante que la gente se anime. Sé que hay poquita información, pero bueno, hay que buscarla. Si tú, Sensei, como yo, estamos a la disposición, si alguien necesita información, de brindar más información de cómo introducir este tipo de prácticas dentro del karate. El el canal de YouTube de Sekishin Karate Jutsu está lleno de este tipo de videos. El de la Gendai Budo eh, tuyo, Sensei, también está lleno con este tipo de videos dando información. Así que estamos a las órdenes. Siempre es importante en cualquier tipo de intercambio con un oponente mantener la
integridad estructural propia y de destruir o por lo menos influir en forma negativa la del contrario, ¿no? Entonces hay que constantemente hacer, esto hay que hacerlo también en kata, es una excelente herramienta en el kata, pero también hay que hacerlo en kumite y en empuje de manos, que es la eh, diferenciación más grande posible entre yin y yang, entre llenura y vacío, entre tensión y relajación, entre apertura y cerrar, entre eh, contracción y extensión. O sea, hay que buscar esos elementos dentro de su cuerpo y dentro de su técnica para poder identificarlos también, utilizarlos desde el punto de vista táctico y poder identificarlos en el contrario, en el oponente. Así en el momento de tener contacto, como decía Pepe se al principio, se recibe esa información de forma directa a través de la piel y se puede decidir pasos a dar de acuerdo a la información recibida. Claro, es es tener la capacidad de cambiar, ¿no? Estar, de cambiar el estado de nuestro cuerpo. Estamos de momento siempre con la idea de llevar la iniciativa, ¿no? Parece que la lleva el otro, nosotros nos adaptamos y la cambiamos. Entonces, ese movimiento elástico interno de lo que percibimos a través del otro es simplemente reconvertirlo para devolvérselo de forma elástica o no elástica. Al final uno puede hacer puede ser de forma elástica o hacer un golpe en ese momento duro y volver otra vez a relajarse, ¿no? Y eso está presente en los katas. Es decir, ese cambio de estado, ese cambio de ritmo, cambios de ángulo constante, donde está presente. Lo que ocurre es que los katas, como son más lineales, las transiciones entre un paso en un sentido y el cambio de dirección es como muy antinatural. Yo estoy aquí, de momento voy, pero cuando alguien te está empujando, tú cambias de ángulo como si vas caminando por la calle. Es decir, no necesita pasar por Senkusu Dashi o Nekashi Dashi, sino que lo que hace es adaptar el ángulo para encontrar, ¿no? Luego también es importante el trabajo sobre las articulaciones del oponente, dónde colocamos nuestras manos, ¿no? Su zona principal de uso de su tren inferior, que son la muñeca, los codos y el hombro. Por ejemplo, en el empuje de una mano, normalmente es la muñeca la que se está controlando. Pero cuando se trabaja con las dos manos, no disociadas, como dice Jorge, la segunda mano suele ir al codo del oponente para trabajar su centro normalmente. Y luego nosotros incluso tenemos ejercicios donde chocamos los hombros. Entramos boom, para usar también en la parte de la cadera, cómo usamos la cintura y la cadera a la hora de conectar con el oponente. Es súper, súper interesante. Y casi siempre la estructura corporal es algo dinámico, o sea, nunca está rígida. En el momento que alguien se pone rígido es fácilmente vencible. O sea, Exactamente. entonces, es muy, muy dinámico y por eso es divertido quizás, por eso cuando termina tiene buenas sensaciones, porque has movilizado mucha energía. Claro, una observación que hay que hacer, Sí, y nuevamente no me interesa nombrar escuelas y estilos que practiquen distintas formas de hacerlo, pero desde mi perspectiva lo que es importantísimo también, ya que es algo que hacemos de forma repetitiva, el empuje de manos tiene que ser una parte integral eh, diaria. En mi dojo el empuje de manos se hace todos los días se hace empuje de manos. Por lo tanto, los principios que estamos entrenando se están engranando en nuestro sistema, se están haciendo una segunda naturaleza, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo, es vital que nuestras prácticas de empuje de manos no quiebren, no rompan con principios tácticos. ¿Y a qué me refiero? Es, por ejemplo, si yo recibo energía de forma que mi estructura interna
se vea disminuida, estoy entrenando, estoy internalizando ese tipo de reacción. Y entonces lo que estoy haciendo es estoy entrenando a ser vencido, estoy entrenando a que cada vez que mi oponente me invade, yo entrego mi estructura. Por eso es importantísimo siempre tener los dos parámetros básicos en mente, estructura y energía. Nunca entregar la estructura, nunca encontrar la energía de frente. Entonces, y lo digo porque sé que hay prácticas de empuje de manos donde se entrega la estructura y se intenta salir de ella a fuerza de músculo. Pero para mí, ya en primera instancia, entregar mi estructura ya es algo que estoy internalizando, porque haciendo empuje de mano lo llevo a hacer cientos y cientos y cientos de veces por semana. Estoy aprendiendo, estoy internalizando una capacidad de perder. Hay que internalizar la capacidad de nunca entregar la estructura y siempre adaptarse a la energía también. Un ejemplo Claro. claro, porque siempre que se habla de adaptarse a la energía, uno piensa defensivamente, pero también puede ser ofensivo. Una historia. Yo hice Jiu-Jitsu cuando era tercer dan, fui a entrenar Jiu-Jitsu para comprender mi propio sistema mejor. Estuve entrenando ahí largo tiempo hasta que un día el sensei de ahí, que era campeón de Dinamarca de judo, me dice de hacer randori. Y bueno, yo no tenía la gran experiencia de randori, pero sí tenía gran experiencia en hacer empuje de manos. Y bueno, empezamos a hacer randori. A mí no me daba la técnica como para atacarlo, especialmente a un judoka experimentado. Y bueno, o sea, al final me rasgó el gi de arriba abajo, así que seguimos sin gi. La cosa era hasta que alguien se entregue. Eh, y en un momento, bueno, ya tenía un esguince de mano, de la muñeca, un esguince en el tobillo también, así que estaba la cosa venía pesada. Y en su momento le gané la espalda y le fui a hacer una estrangulación. Cuando hago esto, él me intenta resistir con su mano, sacarme el brazo. Y en vez de yo pelear para esforzar eso, fui con su fuerza y lo único que hice fue cambiar de brazos y hacerle la misma llave, pero del otro lado, y, y lo puse a dormir. No porque yo fuera un cra en el judo o en randori, simplemente porque apliqué los principios que me dio el empuje de manos en un contexto al cual yo no estaba acostumbrado. Pero yo sabía que que el empuje de manos es en cualquier tipo de altercados, los principios que rigen el empuje de manos son los que me van a permitir prevalecer. eh, y sea como el ejemplo que da Pepe Sensei sobre el boxeo, sea sobre el judo, el jiu-jitsu, sea donde sea, utilizando estos principios, se puede sobrevivir, ¿no? Hay una máxima que habla sobre seguir el camino natural de la energía. Y entonces Claro. cuando una fuerza viene en un sentido, yo le acompaño. Pero si una fuerza viene en un sentido y yo le quiero devolver forzadamente y Gana el más uso fuerte. y gana más fuerte, pero el problema es que a veces se usa como método ese tipo de trabajo. Mm. Y entonces, claro, el que gana es el más fuerte, no es Eh, el más hábil. No se adquiere hay, una habilidad, se adquiere una capacidad, digamos. Claro. Cuando yo hacía Tai Chi, que hacía de la escuela Yang, había una historia que no sé si es verdad, pero había una historia que hablaba de Yang Luchan, que era el fundador del Ah. estilo Yang, de la escuela Yang, que decía que si él se ponía un pájaro en el brazo, el pájaro no podía volar, porque cada vez que el pájaro intentaba tomar impulso, él era tan receptivo que absorbía esa energía y le negaba la plataforma energética para poder volar. Sí, Y que seguramente, es como cuando agarras a un pájaro, que es lo que pasa. Lo que pasa que era sin agarrarlo, ¿no? O sea, sin sujetarlo. exactamente. No sé si es verdad o si no es verdad, pero es un ejemplo del tipo de receptividad que se busca, ¿no? Nicolás Conde nos escribe, buenas noches desde Uruguay. Nicolás, bienvenido. Gracias por estar, gracias compatriota. Yo he Este, tenido experiencias con alguien que ya lo he contado en otras ocasiones,
quizá ahora viene al caso más que nunca, donde era un auténtico experto en Twitch Show. Y no es porque a mí me lo pareciera, sino porque yo ya había practicado muchos años durante Twitch Show y practiqué con este hombre y fue lo mejor que yo he visto. Y era imposible empujarlo. O sea, era cuando le empujabas el pecho, su pecho se hundía. Cuando le empujabas la barriga, su barriga se hundía y entonces te absorbía. Y yo recuerdo que cuando él me estuvo enseñando, estuve unos cuantos meses con él, era ruso, afincado en Estados Unidos, era un hombre de circo y entonces, bueno, por temas políticos se quedó en Estados Unidos, se casó con una americana, pero viajaba por todo el mundo porque la mujer tenía un trabajo presentaba proyectos y entonces no tenía que estar en una oficina, sino que podía hacerlo desde el hotel con su ordenador, hacerlo y mandarlo, ¿no? Y entonces, bueno, vinieron a España, visitaron varias ciudades y entre ellas Sevilla. Y entonces nos vio en el parque entrenar y se acercó y se presentó y, bueno, yo encantado, ¿no? Que practicara con nosotros. Y cuando me enseñaba, yo recuerdo que un ejercicio que hacía era un ejercicio sensitivo. O sea, él venía a tocarme el hombro y entonces muchas veces inconscientemente es como cuando te viene una mosca hacia el ojo, ¿no? Que lo cierras, el hombro se contraía un poquito. Y yo decía, no, volvía a tocarte y tú, pero era muchas veces el movimiento de contracción tan imperceptible que yo decía, ¿cómo lo nota este hombre, no? Porque a mí me costaba incluso gastarlo. Y de vez en cuando tocaba y hacía, el cuerpo se asentaba. Dice, ahora, ese es el punto de conexión que tienes que tener para practicar tu show, ¿no? Y es cierto, cuando estabas en ese nivel, en ese punto, todo fluida, ¿no? Y entonces le empujaba por un lado, pero reconvertía, le empujaba por otro, le convertía, le empujaba por el otro, siempre acababa ganando él. pero ya cuando yo era capaz de ponerme un poquito a su nivel, era cuando tenía un nivel de percepción de su energía y de la mía, de la propia, alto. Cuando en el momento que quería imponerme, aunque fuera un poquito, no funcionaba la cosa. Y era muy aclaratorio, ¿no? Ese nivel. Él ponía en práctica los puntos de los que nosotros estábamos hablando, con lo cual no hay magia. Es decir, yo lo he sentido y lo he sentido también en karateka, ¿no? En judoka, como me han tirado al suelo y digo, ¿cómo me ha tirado? Si parecía que por aquí no podía, he salido por otro lado y me ha volado, ¿no? Es decir, Y que el judo utiliza muchos de estos principios, lo utilizan el en judo judo. original, el judo como judo, sí, porque yu significa suavidad Eh, y el camino de la suavidad. El actual un poquito olímpico, un poquito menos, más bien godo, ¿no? Es el que es más fuerte gana, aunque hay gente que evidentemente tiene una destreza, pero es exactamente igual. La idea es encontrar ese punto de ese hueco donde tú has vencido a través de la colocación, de tu energía, de tu colocación, de tu estructura y a partir de ahí lo proyectas. Es el mismo claro. principio. Nos escribe CC, dice, buenas noches desde Donostia. El trabajo de propiocepción para el desarrollo de la sensibilidad es la base. Ser como un muelle, como un chorro de agua, justamente. Mario Bordón Sensei nos escribe, a mí en Okinawa, Akihito Yagi me dijo que en Kakie había que aplicar el Go y el Yu, pero Go era solo un milisegundo cuando ejecutábamos el empuje. El resto era Yu. Ni bien ni mal, interesante. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Tiene que ser yin y yang, Go, Yu, vacío, llanura. Es que yo aquí siempre soy muy metódico, es decir, soy un poco pesado porque el problema de estas sesiones de duro suave es que cuando se habla de Go y se habla de duro, no se habla de tensión, de un exceso de contracción muscular. Mm, Y cuando se habla de Yu, se habla a veces como demasiado suave, demasiado débil. mm, El concepto de Yu como débil. Y el concepto de Go yo lo entiendo como el uso de la energía que necesitas en cada momento. No tiene por qué ser duro per se. Igual exactamente. que la relajación, es el uso correcto de la relajación. Hay una palabra que se llama autonía, hay un libro que se llama de autonía, la conciencia por el movimiento, que cualquiera que lo lea está hablando del método de Goju, de Goju no como estilo, sino como concepto. Y entonces,
usar dureza o suavidad dentro de la práctica del empuje de mano, no creo que sea un método que te aporte, más bien que te puede confundir, porque tú vas a usar la energía que necesitas en cada momento dependiendo de lo que te mande el oponente, lo que te mande el compañero. Y Yo nada siempre más. pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo una jarra, ahora que aquí hace calor en Sevilla, pero no sé si en todos lados, estamos en verano todavía. Entonces tenemos las típicas jarras de cerveza que Jorge conoce, donde entra mínimo medio litro, ¿no? No me des Chávez, Sensei, no me des Chávez. No, digo, la conoce porque has estado aquí. La has podido ver en los escaparates. Entonces, si yo sujeto una jarra, perdón, vacía, yo voy a usar una tensión o un nivel de energía adecuado al peso de esa jarra. Si yo esa jarra la coloco debajo del grifo y la abro y empieza a llenarse, mi, mi músculo, mi cuerpo va ahí usando más energía porque si no se me caería. Voy a ir adaptando mi tensión muscular a lo que me va demandando, va pesando más y yo voy tensando. Y si es al revés, si yo abro un huequecito en esa jarra y imagina que tengo una fuerza determinada porque pesa 1 kilo, una jarra así. Y ahora la abro un agujerito y se va vaciando y yo quiero mantener sí o sí ese nivel de tensión cuando la jarra se va vaciando, no tiene ningún sentido. Lo que voy haciendo es relajar. Es decir, hay una adaptación de mi cuerpo a la necesidad en este caso, a la función que me manda el oponente. Ah, eh, eso es lo que yo interpreto por duro o por suave, no tanto fuerte y flexible. No sé si se me entiende. Te entiendo perfectamente, Sensei. Por Y eso eso te lo proporciona el empuje de mano, insiste sobre eso. No es técnica, es eso, es sensibilidad, es poner el cuerpo a disposición, ¿no? claro, aparte, es importante. Lo que pasa es que el karate, en general, eh, tiene la dolencia del excesivo go, ¿no? Mm. Más allá de estilos, de escuelas, eh, muchas veces dolemos de abusar de la fuerza dura. Eh, entonces, cuando alguien dice tensión, por ejemplo, a Nicolás Conde nos escribe, así lo practicamos en el Goju Ryu Shodokan, tensión al 40%, así nos dicen como aproximación es Yu. En el segundo final, al 100% es Go, y enseguida vuelta al Yu. Eh, puede que sea así, tendría que verlo en la práctica, ¿no? Yo lo que eh, no sé cómo decirlo, no quiero herir sensibilidades de nadie, pero desde mi perspectiva personal, no definiría porcentajes, por ejemplo. Definiría necesidades. Si se Claro. necesita un 2% de dureza, es lo que uso. Si necesita el 80% es lo que uso. O sea, lo que define cuál es la dureza y cuál es la blandura, cuál es la llanura y cuál es el vacío, es la relación con el oponente, es lo que está pasando en ese instante. Hacerlo de forma arbitraria, externa a lo que está pasando, creo que puede llegar a entorpecer la comprensión de lo que se puede sacar del ejercicio, ¿no? Si lo decimos, lo mismo, por ejemplo, hoy hablamos de que el trabajo de piernas es fluido, que no se para en una definición, ahora estoy en Sengu Sudachi, después estoy en Shikodachi, después estoy en Koku Sudachi, después estoy en Naifanchi Dachi, o lo que sea, ¿no? Sino que se fluye de una a otra, y nunca hay una definición externa, decir, pero ahora tenés que estar en Senku Sudachi, ¿no? Sino que es la energía y la estructura, la llenura del vacío, eso es un fluir, es un flujo que va y viene, que sube y que baja.
y el ponerle una definición externa sería como congelarlo en el tiempo, ¿no? Sería como decir acá. Y Sí, congelarlo además ya es es contraproductivo. relativo porque el concepto del 40% para uno o contra uno no es el mismo que para otro. Pero el 40% de qué? ¿De ¿Mío o qué? de...? Claro. Entonces, aquí rompe un poquito el principio, los principios de los conceptos de los que hablábamos, ¿no? Del uso de las cuatro energías o del concepto de pegarse, conectarse, adherirse, seguir. Nunca se habla de esa idea de escuchar, la base principal, de escuchar y comprender, ¿no? ¿Qué energía te manda el otro? Que son la base. Yo escucho la energía y la conduzco. Es una cuestión sensitiva más que porcentual, que como método a lo mejor para al revés también, ¿eh? Hay gente que hace tu show que parece que está cazando mariposas. O Claro, sea, hay un exceso de... igual que los karatecas tenemos la costumbre de sentirnos fuertes y hacer demasiado go, la gente que no tiene una experiencia marcial, cuando hace tu show, es demasiado débil. Es decir, no, es muy cuando empujo, no, realmente no hay un empujón de una transmisión de energía, no hay un diálogo, sino simplemente un ejercicio que es agradable hacerlo porque como empiezas a balancearte, tú te montas en un columpio, te balanceas y sales a gusto, ¿no? Cuando nosotros somos claro. pequeños y llorábamos, ¿qué hacían nuestros padres? Nos mecían, ¿no? Es decir, nos tranquilizaba a través de meses. Por eso la gente sale bien, porque apacigua la mente. Pero el nivel de energía, de intención, no la usan bien esa persona que tiene un defecto Por que eso, no puede ser ni muy ni tan tan, no ¿no? puede ser. Tiene que Eh, ser siempre yin yang, pero el yin yang no es el 50% de cada no, cosa. El yang no es 50% y el yin. Mira, mi maestro de Tai Chi cogía un bo, tomaba un bo y decía, ¿dónde está la mitad del bo? ¿Cuál es, en cuanto a peso, cuál es no en cuanto a longitud, que eso sí está medido? ¿Qué tiene más peso? ¿La parte izquierda o la derecha? Todo el mundo. Pues el dedo en el centro. Y ponía el dedo en el centro y se desequilibraba hacia la izquierda a lo mejor. O al revés, se desequilibraba hacia la derecha. Y entonces se iba reajustando la mano o el dedo hasta que tomaba el punto justo que el boss se equilibraba. mm, Y a lo mejor aquí era muy largo y aquí más fino. mm, Y sin embargo, tomaba otro boss, hacía lo mismo y donde ponía el dedo para equilibrarlo era diferente. claro. Entonces, dando un ejemplo de que el yin y el yang no es un concepto absoluto tampoco. Lo sabemos, pero a veces lo olvidamos. En este sentido, en este intercambio, digo, lo que es cuál es el intercambio entre Yin y Yang es algo que pertenece al universo entre esas dos personas, ¿no? En lo que se está pasando ahí. Nicolás Conde escribe, y por eso decía, no quiero herir sensibilidades y no quiero que nadie se sienta mal o que su escuela es insuficiente. O sea, no. Lo que pasa es que somos todos estudiantes en esta. Él escribe, perdonen mi torpeza al intentar explicar. Es difícil de explicar aquí en palabras. Además, yo soy muy principiante, pero sí es adaptativo a la situación. Por eso rotamos entre compañeros cuando lo hacemos. Eh, por eso digo, todas las escuelas tienen una lógica, todas las escuelas que lo practican, tienen una lógica de por qué lo hacen como lo hacen. Y no estamos nosotros aquí para criticar a ninguna, porque aparte no conocemos la lógica de por qué hacen como lo hacen. Lo que sí estamos para decir, esto es lo que nos parece que debe respetar el caquié o el empuje de manos, y esto es lo que estos pueden ser los beneficios. Ahora, metodologías hay 100.000, porque esto es un área que ha sido muy estudiada por muchos maestros durante muchísimos años, ¿no? Durante muchísimo tiempo. O sea que nadie puede decir yo soy dueño de la verdad, ¿no? Eh, No, además, algo que es tan sensitivo, que pertenece al terreno íntimo y personal de lo que vas sintiendo cuando estás con alguien, ¿no? No, las metodologías son muy diversas. Yo conozco varias y algunas pues, un poquito más perfeccionadas que otras, como en todo. Y lo que sí es importante es no encerrarlo dentro del estilo, porque muchas veces se pueden crear contradicciones. Pero no creo que la metodología del Kakia sea inferior a la de la metodología hablo. Pero hay unos principios que son universales, que si la claro, usas,
da igual que la hagas en Goju, que la hagas en Shitoryu, que la hagas en Kung Fu. Exactamente. Y si no la usas, si tú eres Kung Fuka y no usas esos principios, pues estás haciendo mal empuje de mano, aunque hagas Kung Claro. Fu. Exactamente. Y si fue, y tampoco podemos encerrarlo dentro de las escuelas, porque si fuera de esa forma, digo, yo no haría Kakie, no haría empuje de manos, porque mi Claro. escuela no usa esa práctica. Dentro del Wado Ryu no existe el empuje de manos, no existe, punto. Eh, eh, y el que no existe dentro de Wado Ryu no me mueve un pelo. De los pocos que quedan, no me los mueve, porque digo, me parece que es un ejercicio extremadamente valioso. Gerardo Valve Sensei nos escribe, dice: el Kakie que entrenamos en Kyodokan busca desconcentrar y desequilibrar, pero sin perder el centro de gravedad. Se busca que el oponente separe el brazo lo suficiente como para que tenga que mover su centro. Yo no he visto cómo hacen aquí en Kyodokan, pero por esa descripción parece que se parece quizás más a lo que haga yo. Vuelvo a decir, lo que hacemos en mi dojo no se hace de la forma que lo hacemos nosotros, no se hace en otro lado. O sea que no hago, no estoy intentando decir sigo esta tradición o sigo la otra tradición. No sigo una tradición. Simplemente utilizo una herramienta de la forma que me parece mejor utilizarla y los métodos pedagógicos que he encontrado más valiosos. Me he dejado influir extremadamente por los sistemas chinos y también por parte bueno, por otras artes marciales también. Como hablábamos hoy, estos principios se encuentran, por ejemplo, en el Kenjutsu, se encuentran en el Judo, en el Jiu-Jitsu, se encuentran en el Kung Fu, se encuentran en el Tai Chi, se encuentran en el Goju Ryu, se encuentran en el Shun Ryu Kyodokan. No sé, quizás si se encuentran en el Wei Chi, no estoy seguro. O sea que hay un montón de influencias y de vertientes de esto. No sé, Sensei, si querés seguir o te parece que agotamos el tema. No, yo creo que más o menos está todo dicho, ¿no? Quizá a lo mejor decir que, bueno, que la parte un poquito también táctica se trabaja sobre puntos de presión también, donde coloco la mano, cómo presiono a la hora de controlarlo y demás, pero bueno, eso sería un tema aparte. Yo creo que el concepto más o menos ha quedado claro, ¿no? Hemos intentado no encerrar el ejercicio en escuelas, sino dar simplemente principios universales que sean aplicables a cualquier sistema. Consideramos que muchas veces las escuelas, los sistemas se otorgan como el patrimonio de algo. Por ejemplo, las escuelas chinas. El Tai Chi es el que realmente hace bien Tui Shou, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O tal escuela, sí, pero es porque llevan a lo mejor más tiempo que otros. Simplemente en el momento que tú empiezas a aplicarlo, las conclusiones que das son las mismas. Y yo lo sé porque he practicado con gente de karate empuje de mano y he practicado con gente de kung fu empuje de mano. Y entonces la clave está en los principios, en el uso de los principios. En la y metodología, en la claro. metodología y no en el sistema. Lo que yo no quiero dejar que se vaya la audiencia sin escuchar es que esto es perfectamente practicable dentro del karate, más allá de la escuela, más allá de los estilos, y que es perfectamente practicable en un estilo de karate que no lo tenga en su currículum. Igual es perfectamente practicable. Si hay gente que quiere empezar a estudiar de esto dentro de su sistema, sin que esto sea parte de su sistema, necesita ayuda para empezar, que me contacte a mí, que te contacte a ti, Sensei, y con alegría los empujamos en la dirección correcta para que puedan empezar a explorar esto dentro del sistema técnico que ya tienen, porque esto Claro. no va basado en la técnica, esto es perfectamente factible dentro del Shotokan, dentro del Shito Ryu, dentro del Goju Ryu, dentro del Kyokushinkai. Esto es factible en todas las escuelas. Yo doy clases de Tai Chi y doy clases de karate. Y yo enseño el Tui Shou a ambos, o sea, el empuje de mano a ambos, con matices diferentes. ¿Dónde están los matices? Lo que dice Jorge, ¿no? Que uno se incluye un poquito más en el sistema que hace y el otro, pues, en el otro. Y además, no solo no resta o quita, sino que proporciona muchos conceptos que luego es una ventana más que se abre
para ver todo lo que hay en el mundo del kata o en el mundo del karate en general. Exactamente, Lo que exactamente. pasa bueno, que no todas las escuelas lo practican porque buscan otras cosas. Y entonces, bueno, ahí no solo el empuje de manos, hay otras cosas que, por ejemplo, hay escuelas que no practican armas, por ejemplo, que también aporta mucha información. Mm. Y entonces, ¿por qué no se practica? Bueno, pues por tradición, por simplemente por Decisiones del fundador, decisiones pero, del fundador o de los que o venían ignorancia del detrás. fundador. Pero eso no significa que nosotros no la tengamos que incorporar a nuestra práctica, porque al fin y al cabo eh, la práctica debe ser personal y hay herramientas que a lo mejor son más dudosas, pero el empuje de mano es una experiencia muy buena y sobre todo porque ya digo, a mí me abrió desde muy pronto, porque muchas veces, bueno, yo hago tu show, dentro de 30 años ya iré. No, no, no. Desde muy pronto te da información bastante buena para que te obliga a comprender casi desde el principio, ¿no? Por eso, esto es una práctica que da muchos frutos y que aporta la capacidad operativa del karateca, por eso es importantísima. Julio Aguilera nos escribe, gracias a ambos. Nicolás Conde nos escribe, es una muy buena práctica sin duda. Gracias a todos, gracias Julio, gracias Nicolás, gracias Gerardo, gracias a todos los que escribieron, a toda la audiencia que nos sigue en vivo en este momento y a todos aquellos que nos van a escuchar en audio cuando publiquemos el podcast mañana. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast en su plataforma donde escuchan este podcast o si no, seguirnos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Bueno, eso ha sido todo por hoy, Sensei, y bueno, seguimos en camino. Hasta la Sí. próxima. Adiós.